Muy buenas tardes, continuamos con Rolling Stocks y lo hacemos acompañados de nuestro siguiente invitado, Joaquín Robles, analista de XTB. Muy buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Joaquín, opiniones del mercado desde XTB, estos movimientos que estamos viendo. Nvidia llega ya a ese trillón de market cap, billón europeo de capitalización bursátil, movimiento todavía positivo en las tecnológicas, el resto de índices todavía un poco atrás, que no terminan de creérselo. Pequeñas y medianas empresas no terminan de subir, el Dow tampoco. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que todavía hay muchos catalizadores negativos, ¿no? Parece que hemos estado inmersos durante las últimas semanas tan solo en las negociaciones sobre el techo de deuda, pero seguimos teniendo una inflación que está muy lejos de los objetivos de los bancos centrales, que está siendo más pegajosa de lo que se esperaba, unos bancos centrales que tampoco han dejado claro cuándo van a dejar de subir los tipos de interés. Se especula durante las últimas sesiones con la posibilidad de que la Reserva Federal suba otros 25 puntos básicos en la reunión de junio, y luego estamos viendo cada vez muestras mayores de la progresiva desaceleración que está sufriendo la economía. De hecho, la semana pasada Alemania entró en recesión técnica, acumulando 2 trimestres consecutivos. Así que es normal que ante este entorno a las compañías les siga costando subir. Hay que poner un poco también en contexto los movimientos y la lateralidad que estamos viendo en los últimos meses. Es que el Nasdaq sube cerca de un 30 y los principales índices como el DAX, como el Eurostock, incluso el CAC, el IBEX, el SP500 suben más de un 10, un 15%. O sea que ya son subidas muy amplias teniendo en cuenta pues las dificultades económicas en las que nos encontramos. Entonces, a partir de ahora, quizá podemos ver un mayor impulso en estas acciones, como comentabas al principio, relacionadas con la tecnología. Bueno, pues porque se llega a un acuerdo por el techo de deuda, se empieza a plantear la posibilidad de que ya no haya más subidas, entonces ya empieza el debate de cuándo van a empezar a caer los tipos de interés, y luego también porque quizá la inteligencia artificial está siendo durante este primer tramo del año el principal motor de las bolsas. Efectivamente, Joaquín. Y ante todo esto estamos viendo cómo las probabilidades ya de subida para junio están por encima del 60%. Claro, se viene hablando de pausa durante varios meses, pero esa pausa nunca llega. No llega, porque al final tenemos la inflación muy lejos, ¿no?, de ese objetivo de los bancos centrales. Está en el 4,9%, muy lejos de ese 2-3% con el que quieren llegar a final de año. Y al final esto es un tira y afloja, ¿no? Yo creo que la Reserva Federal dice: voy a seguir subiendo hasta que vea que la economía no puede más. Durante estas últimas semanas parecía que se podía romper esa relación con los tensionamientos bancarios, pero bueno, después de las caídas de SVB y del rescate o de la compra, ¿no?, por parte de JP Morgan Ferry Public Bank, parece que volvemos ahora a una nueva estabilización, y vemos que el mercado laboral sigue fuerte, que el consumo sigue también en una zona moderada y que tenemos revisiones del PIB al alza, ¿no?, como la que vimos durante el año pasado, durante la semana pasada, en el PIB del primer trimestre de Estados Unidos. Entonces, bueno, esto hace pensar a muchos funcionarios que otra subida de 25 puntos básicos la puede seguir soportando el mercado y que puede ser el estacazo definitivo para que los precios ya bajen de una manera estable. Porque aquí el principal miedo es el que nos llevan repitiendo, ¿no?, desde que empezó el ciclo de subidas. Es el hecho de dejar de subir tipos y que la inflación repunte. Entonces quieren combatirla, y aunque sea a costa de que haya un mayor desempleo, que la economía empeore, pero que por lo menos tengan cierta seguridad de que no va a volver a dispararse o que va a seguir una tendencia a la baja. Así que bueno, lo que estamos viendo es precisamente lo que comentabas, que lo más probable es que veamos la última subida, que acaben esos tipos de interés en el intervalo de 5,25, 5,50, y a partir de ahí ya pasar a un mes de agosto-septiembre, quedarse a la expectativa y confiar en que, bueno, pues que esta desaceleración que estamos viendo también se lleve por delante la subida de los precios. Joaquín, de cara al dato de empleo que tendremos este viernes, desde XTB, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Creéis que va todavía a mantenerse la tasa de desempleo en niveles mínimos, o podríamos empezar a ver cierta debilidad, como están diciendo, por ejemplo, las peticiones iniciales, que llevan ya unas cuantas semanas, no terminan de dispararse, pero llevan unas cuantas semanas ya acumulando una subida mayor a la que venían dándose los últimos meses? Sí, pero yo creo que todavía no es preocupante. Al final es verdad que hemos tenido algún dato peor, ¿no?, de lo que se esperaba, pero las últimas 2 semanas más o menos han cumplido con las estimaciones. Al final lo que tenemos es que la tasa de desempleo está en un 3,4, 3,5%. Estamos hablando de mínimos de los últimos 50 años. Es verdad que la participación en el mercado laboral ha caído, ¿no?, ahora mismo es del
62% cuando antes era del 68%, eso nos puede dar unos datos mejores, ¿no?, como los que estamos conociendo ahora, pero bueno, siguen siendo muy buenos. De hecho, también se puede ver en la presión salarial, que ha bajado, pero sigue siendo todavía por encima de un 4%, que sigue compensando en muchos casos la subida de los precios. Nosotros seguimos pensando que el mercado laboral va a seguir fuerte y al final esto tampoco suele caer abruptamente, ¿no? Suele caer de una manera progresiva, así que yo creo que puede que vayamos viendo un cierto empeoramiento, pero de momento nosotros pensamos que va a ser muy lento. Pues estaremos alerta para este dato el viernes y lo veremos y lo detallaremos junto a vosotros, como siempre. Gracias por tu tiempo, Joaquín Robles, analista de XTB. Nos vemos mañana también con el resto de analistas de XTB. Gracias.